Historia de la Iglesia, parte 10. La mensajera del Señor había escrito: los que llevan este mensaje de error denunciando a la Iglesia como Babilonia, descuidan la obra que Dios les ha designado, están en contra de la organización y en contra del sencillo mandato de Dios pronunciado por Malaquías, de traer todos los diezmos a la tesorería de la casa del Señor, e imaginan que ellos tienen una obra que hacer, a saber, amonestar a quienes Dios ha escogido para hacer progresar su mensaje de verdad. Estos que decían Babilonia a la Iglesia, estaban enseñando que no había que devolver el diezmo. La mensajera del Señor fue clara cuando les dijo que era necesario que el diezmo existiese hasta el fin del tiempo. Escribió entonces la mensajera del Señor: el sistema especial del diezmo se fundaba en un principio que es tan duradero como la ley de Dios. Este sistema del diezmo era una bendición para los judíos, de lo contrario Dios no se lo habría dado. Así también será una bendición para los que lo lleven a cabo hasta el fin del tiempo. Testimonios Selectos, tomo 3, página 187. Le llamó la atención al pastor Stanton con las siguientes palabras: entiendo también que usted proclama que no debemos devolver el diezmo. Hermano mío, quite los zapatos de sus pies, porque el lugar donde usted está es tierra santa. Pero al paso que el Señor pronuncie una bendición sobre aquellos que traen sus diezmos, pronuncie una maldición sobre aquellos que lo retienen. Testimonios para Ministros, página 60. Con estas palabras, la mensajera del Señor estaba mostrando que este pastor había empezado a enseñar que ya no había que devolver los diezmos. Pero el diezmo es bíblico. La palabra del Señor enseña que los diezmos tendrán que ser utilizados hasta el final del tiempo para que el Evangelio siga avanzando por toda la tierra. Dice la Escritura en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 8 hasta el 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos a la alfolí, y alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Con estas palabras, el Señor ha declarado terminantemente que se debe de traer los diezmos al alfolí de la casa del Señor para que la obra siga avanzando por toda la tierra. Este dinero que le pertenece a la tesorería de la casa del Señor debe ser entregado con el fin de que la obra no se detenga. Las palabras que se están mencionando aquí a través del profeta Malaquías indican que la tesorería del Señor es aquel lugar donde se predica el evangelio de la palabra. Donde la palabra del Señor no es anunciada, no está la tesorería de la casa del Señor. Haciendo eco de estas palabras, el apóstol Pablo escribió en 1 de Corintios capítulo 9, versículo 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Con estas palabras el apóstol Pablo estaba enseñando que el evangelio debe avanzar gracias al sistema económico de la iglesia. Los que llevan el evangelio, dijo, vivan del evangelio, porque este medio de los diezmos era especialmente el sueldo y el salario de aquellos que llevan el evangelio, de los que predican la verdad por el mundo entero. Jesucristo, por su parte, había declarado que el sistema del diezmo continuaría, que no se detendría. En el libro de San Mateo, en el capítulo 23, en una ocasión Jesucristo les estaba reclamando a los fariseos y a los doctores de la ley y a todos los dirigentes por el abuso que se cometía dentro del sistema del diezmo. San Mateo capítulo 23, versículo 23, dice la Escritura: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer y no dejar lo otro. Jesús les dice ahora a estos dirigentes que se habían olvidado de presentar la misericordia, la justicia y la fe ante el pueblo, y que más se habían ocupado de hablar acerca de los diezmos. Y les dijo, esto era necesario hacer, presentar la misericordia, la justicia y la fe, sin dejar de hacer lo otro, es decir, que se siga diezmando. Como el diezmo ha sido impuesto por el Señor, para que se tenga que pagar el salario a sus trabajadores, jamás él podría anularlo. Las palabras de Cristo no muestran en ninguno de los evangelios que él haya anulado el sistema del diezmo. Él mismo lo había dado y no podía anularlo. Dios mismo había declarado en el libro de Malaquías, en el capítulo 3,
precisamente antes de hablar acerca de los diezmos, en el versículo 6, porque yo Jehová no cambio, así vosotros hijos de Jacob no habéis sido consumidos. De tal manera que lo que Dios ha dado alguna vez no lo va a quitar. Mis palabras jamás pasarán, había dicho también el Salvador. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre, dice el libro de Isaías en el capítulo 40 y en el versículo 8. De esta forma es como el sistema del diezmo sigue permaneciendo hasta el día de hoy, y permanecerá hasta el mismo fin del tiempo, por cuanto el Evangelio todavía tiene que ser anunciado hasta el cierre del tiempo de gracia. Entonces el diezmo también tiene que seguir funcionando hasta ese periodo, para que la obra del Señor no se detenga. Ahora bien, este mismo sistema, que había funcionado en el Antiguo Testamento, fue aplicado dentro del pueblo del Señor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en el que se enseña que los diezmos permanecerán hasta el mismo fin y que siguen en función. Por otra parte, los diezmos en el Antiguo Testamento le eran entregados a los levitas, y no solamente a los levitas, sino también a todos aquellos que estaban dentro del ministerio de la causa del Señor, como profetas y mensajeros que llevaban el Evangelio de la palabra de Dios. Números capítulo 18, versículo 21. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo del testimonio. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Así era como funcionaba el sistema a través de la tribu de Leví, quienes se ocupaban del ministerio del santuario. Pero por otro lado, también los profetas de Dios, a quienes se llamaba, no necesariamente de la escuela de los profetas reconocida de ese tiempo, sino a hombres que a veces solamente pertenecían al pueblo común. Tenemos por ejemplo el caso de Amós. Amós declaró lo siguiente, capítulo 7, versículo 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, yo no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y cogedor de cabrahigos. Y Jehová me tomó detrás el ganado, y me dijo Jehová, ve y profetiza a mi pueblo Israel. De manera que entonces Amós era un pastor de ovejas, a quien se le había llamado especialmente para que fuera a profetizar al pueblo de Israel, porque Dios llamaba a quien él quería, según su corazón veía quienes podrían hacer útilmente la obra que él les asignara. Ahora, en esta ocasión, Amasías había recibido estas palabras de parte de Amós, por cuanto este Amasías, que era sacerdote dentro del pueblo de Israel, se había opuesto a la labor de Amós, ya que Amós no era un profeta nombrado. Y entonces le había dicho a Amós que él se fuera a predicar a otro lado y a ganarse su pan. Amós capítulo 7, versículo 10 al 12. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha conjurado contra ti en medio de la tierra de Israel. La tierra no puede sufrir más sus palabras, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a cuchillo e Israel pasará de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete y huye a tierra de Judá, y come allá tu pan y profetiza allí. Le había dicho entonces el sacerdote Amasías, quien era dirigente de esa zona de Betel, vete de acá, anda, come tu pan a otro lugar. Le decía come tu pan porque sabía que gracias a la predicación del Evangelio, él también recibía su salario para poder vivir de acuerdo con eso. Anda, come tu pan a otro lado. Esto nos muestra a las claras que el sistema del diezmo funcionaba a la perfección en el Antiguo Testamento en relación con todo el ministerio. De hecho, el que no se quisiera apoyar a los miembros laicos como lo era Amós, pero que eran llamados por el Señor para hacer la obra, siempre se vio. Y fue la causa de que los dirigentes religiosos entraran en celo para no querer aprobar el apoyo a los mensajeros a quienes Dios llamaba. Nuestro Señor Jesucristo fue uno de esos mensajeros, a quien Dios su Padre había enviado especialmente para salvar a la humanidad. A este no se lo reconocía entonces como un sacerdote, ni hijo de sacerdote, ni profeta. Por el contrario, se lo quería desacreditar a toda costa. A Jesús no se le quería reconocer para devolverle los diezmos y las ofrendas, no obstante que él era parte del ministerio dentro de la casa de Israel. A pesar de eso,
Existía un tesorero en el grupo de Jesucristo. Judas era el tesorero, que andaba extrayendo constantemente de la bolsa porque era ladrón. Esto nos muestra que en el grupo de Jesucristo también funcionaba el sistema de las ofrendas y los diezmos, ya que el obrero es digno de su salario. Y como Jesucristo mismo había declarado que los diezmos deberían de funcionar para el avance de su causa, para que haya alimento en su casa, él mismo entonces dejaba que este sistema funcione con él. Pero no solamente eso, Jesucristo había enseñado que hasta el fin del tiempo el obrero sería digno de su salario. San Lucas 10:7. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os dieren, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. El apóstol Pablo, hablando del apoyo que se tenía que dar económico también, no solo a los ministros sino a los ancianos, escribió, 1 de Timoteo capítulo 5 verso 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, porque la Escritura dice, no esbozarás al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Con estas palabras entonces, el apóstol Pablo estaba mostrando que debía de pagarse a los ancianos de la iglesia que se dedicaran a predicar el evangelio. En la iglesia adventista se aplicaron las mismas normas y principios que entonces se había aplicado en el Nuevo y en el Antiguo Testamento con respecto al sistema del pago del diezmo. La mensajera del Señor escribió con respecto a esto, el diezmo es sagrado reservado por Dios para sí, ha de ser traído a su tesorería para ser empleado en el sostén de los obreros evangélicos en su obra. Obreros Evangélicos, página 238. El diezmo pertenece al Señor, y los que estorban sus planes serán castigados con la pérdida de su tesoro celestial a menos que se arrepientan. No siga siendo impedida la obra por haber sido distraído el diezmo en varios conductos diferentes de aquel al cual el Señor dijo que debía ir. Ha de hacerse promoción para estos ramos de trabajo, los cuales han de ser sostenidos, pero no por el diezmo. El diezmo ha de ser usado todavía en el sostén del ministerio. Obreros Evangélicos, página 239. Él no se propone que su obra sea estorbada por falta de recursos. La porción que Dios se ha reservado no ha de ser dedicada a ningún otro propósito que el especificado por Él. No se sienta nadie libre para retener su diezmo a fin de emplearlo según su criterio. No se ha de emplear para uso propio en caso de emergencia, ni debe dársele la aplicación que parezca conveniente, ni siquiera en lo que pueda considerarse como obra del Señor. Obreros Evangélicos, página 236-237. De esta manera, la mensajera del Señor estaba enseñando que el diezmo solamente iba a ser en favor de la obra ministerial, para que se pudiera predicar el Evangelio del mensaje del tercer ángel en toda la tierra. Ahora bien, por otra parte, ella había declarado que aparte de los ministros, habían otros que podían recibir el diezmo. Escribió lo siguiente, en nuestro mundo debe llevarse a cabo una gran obra, y en esta debe emplearse todo talento de acuerdo con los principios de justicia. Si el Señor designa a una mujer para que lleve a cabo cierta obra, su trabajo debe estimarse de acuerdo con su valor. Cada obrero debe recibir su justa paga. Puede haberse pensado que un buen plan es permitir que la gente dedique sus talentos y su trabajo fervoroso a la obra de Dios sin recibir nada de la tesorería, pero esto equivale a establecer diferencias y a retener egoístamente lo que le corresponde a esas obreras. Dios no puede aprobar este plan. Evangelismo, página 358. El diezmo debiera de ir para los que trabajan en palabra y doctrina, sean estos hombres o mujeres. Evangelismo, página 359. Con estas palabras, la mensajera de Dios dejaba en claro que hombres y mujeres que se dedicaran a la predicación del Evangelio podrían participar del diezmo para poder seguir haciendo las labores y terminar la obra que el Señor ha encomendado, porque el obrero es digno de su salario. Así se evitarían los abusos que se cometieron, tal y conforme están escritos en el Antiguo Testamento por parte de los dirigentes que estaban en contra de los que predicaban dentro del ministerio laico, llamados especialmente por Dios. Escribió entonces la mensajera del Señor, porque el Señor mismo llamará a los hombres como llamó antaño a los humildes pescadores, y les indicará él mismo su campo de labor y los métodos que deben seguir. Llamará a hombres que dejarán el arado y otras ocupaciones para dar la última nota de advertencia a las almas que perecen. Muchas maneras hay de trabajar para el Maestro.
El gran instructor despertará la inteligencia de esos hombres y les hará ver en su palabra cosas maravillosas. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 369. Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas solo depende del ministro ordenado. Todos aquellos a quienes llegó la inspiración celestial reciben el evangelio encometido. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La Iglesia fue establecida para esta obra, y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ello a colaborar con Cristo. El Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye, diga ven. Pero a la vez que se nos dice que tenemos que devolver el diezmo, tanto para el ministro como para el laico que lleve el Evangelio, también se han puesto parámetros para saber a quién debemos devolver, porque hay falsos pastores, como también hay falsos mensajeros. ¿Cómo sabremos quién es verdadero y falso? Esto lo veremos a continuación.